Gloria a Dios, gracias por todo que haces con nosotros, Padre. Hermanos, porque hay en su lugar, no prepara su voz, prepara sus manos y le seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nunca se te ocurra darte por vencido de tu situación. Dios tiene el control. Hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es dar gloria a Dios. Nunca se te ocurra darte por vencido de tu situación. Dios tiene el control. Hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es dar gloria a Dios. Sería muy fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. A lo que yo hice cuando estuve triste, vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando. Me dio fortaleza, poder de lo alto. Mi Dios, que es tan bueno, me extendió su mano. Nunca se te ocurra darte por vencido de tu situación. Dios tiene el control. Hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es dar gloria a Dios. Sería muy fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste, vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando. Me dio fortaleza, poder de lo alto. Mi Dios, que es tan bueno, me extendió su mano. Nunca se te ocurra darte por vencido. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Cuántos en sus lugares pueden dar un gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Cristo, aleluya. Bueno, hermanos, de nuestra parte ha sido todo. Le dejamos el lugar a nuestro hermano Hugo. Paz de Cristo, hermanos, espero que estén todos bien, alegres, contentos en sus hogares. Espero y que se encuentren bien de parte de todos nosotros, de la hermana Karen, del hermano Juan. Les mandamos un gran saludo desde ahí de donde están. Estamos gozosos de estar una vez más alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablar hacia ustedes que nos están viendo. Gracias a la hermana Gladys que nos abrió las puertas de su casa para poder grabar. Le damos gracias a todos y a ustedes. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo en la Treceava de Torreón, a nuestro hermano Javier y a su célula Emanuel, a todo su equipo y a toda su célula. Les mandamos un gran saludo a la célula de nuestro hermano Juan, reunión de amistad. Les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo a todos ellos. A la célula de nuestro hermano Monchis y de nuestra hermana Paula, la célula Camino a la Victoria, les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo. Y a la célula Amados de Cristo, un gran saludo y un fuerte abrazo también a todos ustedes. Gracias porque están viendo otra vez nuestras transmisiones, gracias porque están aquí. Hoy vamos a ver Colosenses, como ya lo habíamos visto anteriormente, el primer capítulo. Hoy vamos a ver Colosenses, capítulo 2. Quisiera que antes de empezar a leer
todo el capítulo, de empezar a leer lo que el Señor tiene para nosotros, nos pongamos en contexto. Colosenses era una iglesia que Pablo había escuchado, que Pablo había visitado, que era en ese lugar que era Colosas. Pablo, desde su situación, como ya lo hemos visto, está prisionero, y alguno de los que están con él es uno de sus discípulos, Timoteo. Junto con ellos está Tíquico, que es el mensajero quien va y lleva la carta a Colosas, a la iglesia de Colosenses. Ya poniéndonos en contexto, ¿cómo está la situación? Que Pablo está encarcelado, está preso junto con Timoteo, y están algunos con él, entre ellos Marcos, Lucas, se les menciona ahí que andan con él. Algunos otros que están con él de la iglesia de Colosenses, de la iglesia de Colosas, ahí están con él. Ya poniéndonos en contexto, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2 versículo 1 y empezar a leer. Estar muy atentos y tener su Biblia ahí a la mano, porque vamos a estar leyendo todo el capítulo y estar hablando lo que Pablo nos explicaba en este capítulo. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Ahí quisiera detenerme un poco y explicar. La carta de Colosenses no solamente era para la iglesia de Colosenses o de Colosas, sino también para esas iglesias o para esas ciudades que estaban cerca, los circuitos que estaban cerca. Como hoy, en nuestra actualidad, podríamos decir que la iglesia de Torreón, de Gómez y de Lerdo, así mismo estaban en aquellos tiempos. Estaban ciudades, pero estaban muy cercas, por eso se mandaba una carta y todas ellas tenían que leerlas entre las ciudades que estaban cercanas, entre las iglesias. Algo que nos tenemos que dar cuenta es que la carta es específicamente enviada para los congregantes, para las personas de ahí, para los de Colosas y para los de la Odisea. Dice: y por todos los que aún no han visto mi rostro. Pues Pablo a lo mejor ya había visitado esas iglesias, pero como siempre llega gente nueva y a lo mejor no conocía a alguno, decía: saludos para todos, yo estoy orando y estoy sosteniendo una gran lucha. Desde ahí vemos que Pablo les especifica que hay un problema, hay un gran problema, y está él orando, él está peleando por la iglesia de Colosenses, de Colosas y de todo el circuito. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Como ya lo vimos, en esta situación Pablo les habla algo. Es que la iglesia está sufriendo un problema, y a lo mejor ese problema está dañando los corazones de los congregantes. Como lo dice aquí en el capítulo: consolados sus corazones. Entonces, la carta de Colosenses 2 es para consolar sus corazones. Asimismo dice: unidos en amor. Ahí nos tenemos que dar cuenta de algo, y es que, como lo dice el primer mandamiento, con promesa, el primer mandamiento, que dice, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así mismo, Pablo les está repitiendo que primero tienen que sanar su corazón y luego después unidos en amor. Así mismo dice Pablo, dice: hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Asimismo, aquí vemos algo muy importante, que es que nos repite dos cosas: las riquezas y el entendimiento. Abajo dicen sabiduría y conocimiento y tesoros. Entonces tenemos que darnos cuenta de algo, que si queremos, a lo mejor la iglesia de Colosas, de Colosenses, tenía un propósito, eran las riquezas, pero ahí nos damos cuenta
de algo muy importante, o también de la sabiduría, y viene también de la sabiduría, y nos damos cuenta de algo muy importante, que esas dos cosas que son las riquezas y los tesoros, la sabiduría y el conocimiento, están en medio de dos cosas, y dice de Dios el Padre y de Cristo. Ahí nos damos cuenta y vemos que está como lo dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Asimismo, Pablo les hablaba: oigan, quieren tesoros, quieren riquezas, quieren sabiduría, primero busquen de Dios. Asimismo, seguimos leyendo y dice: y esto lo digo para que nadie se engañe en palabra persuasiva. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahí nos damos cuenta de algo muy importante, que lo repite Pablo: yo no estoy con ustedes, pero mi espíritu sí se está gozando con ustedes. Así mismo, mis hermanos, a lo mejor el pastor, los líderes, no podemos estar ahí con usted en la situación que usted está pasando, pero nuestro corazón está con usted, nuestro espíritu está con usted, nuestras oraciones, nuestros ayunos están con usted, mi hermano. A lo mejor ahorita por la contingencia no podemos estar presencialmente, pero de todo corazón los líderes y nuestro pastor estamos ahí. De espíritu estamos ahí. Así mismo Pablo lo decía: yo no puedo estar con ustedes, pero les aseguro que mi espíritu sí. Les aseguro que mi corazón está con ustedes. Y así mismo nosotros se los decimos a ustedes, hermanos. Porque, aunque estoy ausente, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobrevenidos en Él, y con firmamentos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ahí nos damos cuenta de algo que Pablo está diciendo: cómo es que tenemos que andar, si estamos en Jesús. Nos dice en el capítulo 2, versículo 7, dice: arraigados y sobrevenidos en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acción de gracias. Asimismo, arraigados. Lo primero que vemos es arraigados. ¿Qué es arraigados? Pues como un árbol, se agarra, se sujeta de sus raíces. Asimismo, nosotros tenemos que sujetarnos de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos sostenidos, así como los árboles están sostenidos de sus raíces, así mismo nosotros del Señor Jesucristo, como lo dice el Salmo primero, que dice que son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Así mismo nosotros tenemos que ser como árboles plantados, no se cae, porque estamos arraigados al Señor Jesucristo. Después dice sobrevenidos, o sea, estando sujetos a la fe, como lo dice, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no se espera, algo así dice, y confirmados en la fe, así habéis sido enseñados, y abundando en acción de gracias, como lo dice el Salmo 100, que dice: entrar por las puertas con acción de gracias, alabando. Asimismo, Pablo nos está hablando de cómo nosotros, si andamos en el Señor, tenemos que seguir estas cosas. ¿Cómo es andar en el Señor? Arraigados, sobrevenidos en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acción de gracias. Nos vamos al versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del humano, según de las tradiciones de los hombres, y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí vemos algo muy importante. Pablo les
especifica qué es lo que conlleva andar en Cristo. Pero ahora nos muestra qué es lo que conlleva andar en mentira. Ahí vemos y nos regresamos poquito al versículo 4 que dice: esto lo digo porque que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y luego abajo en el 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí vemos algo muy importante, que es que ya nos enseñó Pablo cómo es andar en Cristo. Y luego después dice de los engaños. ¿Quién es el padre del engaño, de las mentiras? Satanás, el diablo, el enemigo, es padre de mentira. Asimismo nos enseña Pablo cómo es andar en el diablo. ¿Y qué es? Con palabras persuasivas, filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así, sin más, es no según Cristo. ¿Qué es andar con Satanás? No según Cristo. Abajo nos seguimos leyendo que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Ahí nos está hablando algo muy importante el Señor, que es que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, que toda la plenitud de la deidad estaba en Jesús. Como lo dice San Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego nos vamos al 14 y dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Aquí nos damos cuenta de que quienes están hablando de Jesucristo, de que toda la plenitud de la deidad estaba en él, porque se había hecho carne. Y a pesar de que había muerto, la plenitud de la deidad seguía ahí. A pesar de que Jesús murió, resucitó, y ahí seguía la plenitud de la deidad. Seguimos leyendo y dice: y vosotros, en el versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en él. O sea, ahí nos da otra cosa, que es cómo andar en Jesús. ¿Qué es andar en Jesús? Estar completos. Cuando uno anda en Jesús, está arraigado a nuestro Señor Jesucristo, está firme en la fe, está creyendo que a pesar de que no ve, Él cree en que va a pasar. Dice que crees aunque no le has visto. Yo creo en Jesús aunque no le haya visto, y yo creo que está conmigo. Asimismo nos lo dice cómo es andar en Jesús, y es estar completos. Andar en Jesús es estar completo. Nuestro corazón está completo. Y seguimos leyendo: completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que Él es la cabeza, es la autoridad de todas esas potestades, de todas esas autoridades que andan en el mundo. Él es la autoridad principal. Él es el grande, es la cabeza, dice, que es la cabeza de todo principado y potestad. Seguimos leyendo en el 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar en vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta de otra cosa, de que está hablando de algo, y está hablando de dos pueblos, que es la iglesia y los judíos. ¿Por qué menciona sobre la circuncisión? Los judíos usaban la circuncisión como para santificarse y lo hacían carnalmente. Ahora nosotros, dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano.
la iglesia no circuncida a mano, sino dice, al echar en vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y lo seguimos leyendo en el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, y mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí nos damos cuenta de algo, de que dice, sí, hay personas que se circuncidan a mano, ellos solos, pero ustedes fueron circuncidados con la circuncisión de Cristo. Ustedes fueron sepultados con el bautismo y ustedes volvieron a vivir de los muertos con que Él también fue revivido de los muertos. O sea, el Señor Pablo nos está hablando de que no importa, que ya no importa la circuncisión. Ahora nosotros somos circuncidados por Él. Ahora nosotros cortamos eso. Ahora nosotros somos santificados por el Señor, por el Rey de Reyes. Ahora nosotros, con el bautismo, somos nuevas personas. Ahora con el bautismo somos santificados. Seguimos leyendo. En el 14 dice, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos que había una carta, una acta de los decretos que había contra nosotros, una acta. Acá vemos cómo había una acta, pero el Señor la quitó en medio, la borró y la clavó en la cruz, en donde Él murió. Ahí nos estamos dando cuenta de lo que Pablo está hablando. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, les estaba diciendo, ya no teman a las potestades. Ya, Jesucristo les quitó la autoridad. Ya Jesucristo los quitó y los exhibió públicamente. Clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Seguimos leyendo en el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con cuyas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí nos damos cuenta de que Pablo sigue hablando, de decirles, o sea, ustedes ya no están, ya Dios los libró del pecado, ya Dios los quitó de esas actas que se había levantado en contra de ustedes, la quitó en medio, la clavó. Ya nadie los tiene que juzgar, ya nadie los tiene que señalar por lo que comen, por lo que beben, por los días en que no celebran, por el día de reposo, por el día de luna nueva. Y ahora ustedes están libres. Y seguimos leyendo en el capítulo 20 que dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
¿Cómo siguen viviendo? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tal como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. Ay, Pablo les está hablando, ¿por qué siguen viviendo con el mundo de no tocar esto, de no beber esto, de no hacer aquello? Claro, tienen cierta parte, cierta función en cuanto a humildad, en cuanto a otras cosas, pero no quita los deseos de la carne. ¿Por qué siguen haciendo todo eso si no quita los deseos carnales? Ya los quitó Cristo, ya los quitó cuando Él murió en la cruz por ellos. Ahí vemos algo, ya leímos todo el capítulo, pero vemos algo muy importante, que es que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada, tal vez por los judíos, tal vez por aquellas personas que seguían teniendo varias cosas, que no seguían aceptando a Cristo. Los estaban atacando. Ahí mismo nos lo dice, que no dejéis engañar, porque por filosofías, por palabras vanas, por cosas que no. Decía, no los dejen engañar por aquellas personas que les hacen culto a los ángeles. Ustedes no están en eso. Ustedes ya no son pecadores. Cristo quitó la acta que se había levantado en contra de ustedes, la quitó en medio y la clavó en la cruz. Dice, ya no tienen autoridad los potestades, los principados. Él las quitó, las humilló públicamente. Ahora Él es la cabeza. Ahora Él es el quien dirige. Por eso mismo, hay veces donde nosotros somos atacados por cosas, por personas que no tienen la razón, y sutilmente nos meten palabras, pero no es así. A veces nos quieren meter cosas que no son, actitudes, costumbres que no son. Las costumbres de un cristiano tienen que ser orar, tiene que ser ayunar, leer la palabra. Esas son costumbres. Esas cosas que nos ayudan a quitar un poco la carne, no aquellas cosas que, a pesar de que son medio buenas, son medio factibles, nunca quitan los deseos de la carne. Pablo les está hablando a la iglesia de Colosas sobre esto, porque como lo leemos al principio, estaban teniendo un problema, estaban dañando su corazón, y así mismo les decía que primero sanaran su corazón y luego después se unieran en amor. Después, unidos con amor, dice, consolados sus corazones. Tal vez usted está pasando por algo igual, pero así mismo, como lo dijo Pablo, no podemos estar ahí, pero nuestro corazón está con ustedes, nuestras oraciones están con ustedes. Tomar el ejemplo de Pablo, de lo que Pablo nos dice. Las personas que andan en el mundo, las personas que andan en el camino de pecadores, andan en filosofías, en palabras más vanas, en haciendo culto a los ángeles, en creyéndose humildes, cuando no hay humildad en ellos. Se llenan la boca de arrogancia. En otras versiones dicen ver visiones y ni siquiera es cierto, solo se llenan de cosas vanas, se llenan de mentiras su boca. Y luego después nos dice cómo es andar en Jesús. ¿Qué es andar en Jesús? Estar completos. Andar en Jesús, estar arraigados de nuestras creencias, de lo que nos enseñaron, de cómo servirle a Cristo, de cómo la palabra nos dice. Asimismo, es estar arraigados, es estar creyendo, es estar creyendo en lo que el Señor hace, en lo que el Señor dice, creyendo en lo que su palabra nos ha dejado. El Señor, Pablo más bien nos dice que nos arraiguemos. ¿Cómo nos habla? Nos habla de cómo es que realmente tiene que uno estar en el Señor. Nos habla de los dos caminos, del camino de los pecadores, de la mentira, que dice, no dejéis engañar por mentira, sino andar como Cristo anduvo. Y dice la palabra del Señor
dice la palabra del Señor, así como dice la palabra, Colosenses, lo que estábamos leyendo, que decía de la fe. Así mismo nosotros tenemos que estar seguros y creer en Él, estar arraigados, estar constantes en Él, estar seguros, estar creyendo que en Él estaremos seguros. En estas situaciones a lo mejor igualmente nos pasa lo que está pasando con Colosas. Escuchamos palabras por aquí, que si el Señor ya viene, que si esto, que si tal vez pasa aquello otro, que si realmente el virus es cierto, que si es un invento de esto, pero nosotros tenemos que seguir, no dejar guiarnos por esas palabras vanas. Dice, porque vendrán, no dejarse engañar por palabras vanas, por filosofías, por cosas que no son, sino arraigados al Señor, estar firmes en el Señor, estar como un árbol arraigado a sus raíces. Así mismo nosotros nos arraigaremos en el Señor. ¿Por qué no dedicamos unos minutos a orar al Señor? ¿Por qué no nos ponemos, cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, yo quiero andar como el Señor, como Pablo nos decía que andemos? Así como Pablo decía que es andar en el Señor, así mismo nosotros vamos a orar, para que el Señor nos guíe, nos muestre, para que el Señor nos enseñe cómo es andar en Él, cómo es andar en Jesucristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Padre Santo, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por la vida que nos has dado, por la enseñanza, que hoy aprendimos cómo es andar en ti. Señor Jesucristo, hoy te ponemos en tus manos nuestra vida, que hoy nos permitas guiarnos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que no nos dejemos engañar por cosas vanas, Padre Santo, sino estar constantes, estar firmes en la fe en ti, Señor Jesucristo, estar arraigado a ti, Señor Jesús, estar en las creencias que nosotros tenemos, que eres tú, Señor Jesucristo, no dejar que nos vengan a engañar con palabras vanas, con costumbres humanas, con costumbres de los hombres, Padre. Por eso te pedimos que nos guíes, Señor Jesucristo, que cambies nuestra vida, Señor Jesús, que nos enseñes, ya nos enseñaste cómo es andar en ti, Señor Jesucristo. Ahora, Señor Jesús, ayúdanos a ponerlo en práctica, tener esas costumbres que nos edifiquen y no aquello que no, Señor Jesucristo. Te pido que nos abraces con tu manto, tú nos protejas y no dejes que en estos tiempos nos engañen con palabras